Juan capítulo 15, versículos del 1 al 6. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Este es un capítulo que nos habla de los planes, de los propósitos que Dios tuvo desde el inicio de la creación. Cuando hablamos de frutos y cuando hablamos de caminar con Dios, hay algo que es ideal y la realidad es otra. Fíjese lo que le estoy diciendo. Es ideal que nosotros como creyentes tengamos actitudes y comportamientos. El creyente no debe, ¿qué dicen? Enojarse. ¿No le han dicho: tú eres hermano, ¿por qué te enojas? El creyente debe tener dominio propio. Una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que es en realidad. Y la vida en Cristo así es también, hermanos. Una cosa es lo que debe ser y otra cosa es la realidad. Y cuando estamos aquí nos vemos muchas realidades. Y cuando usted sale de aquí y empieza en la semana, pues también ve muchas realidades. Lo cierto es que Dios ha determinado, desde que Dios hizo al hombre, Él estaba planeando que el hombre disfrutara de una vida muy plena, que el hombre viviera dentro de lo ideal, dentro de lo que Él planeó, de lo que Él determinó. Pero nuestras realidades son otras. Dios puso al hombre en el Edén para que disfrutara Él de toda la creación, pero la realidad es otra. Dios le dio una compañía a Adán para que disfrutara de aquella compañía, ¿verdad? Pero la realidad después fue otra. Hubo realidades muy fuertes aquí. Cuando hablamos de ello, yo creo que en la actualidad, viendo realidades, de pronto tenemos que pensar en lo que Dios quiere y lo que es. Y ahí en lo que Dios quiere y lo que es, hay cosas que son normales y hay cosas que nosotros determinamos que sí son normales. Pero ¿quién es el que determina qué es lo normal? Porque Dios determina una cosa, pero todos nosotros determinamos otra cosa. ¿Cuál es la norma real? ¿Qué es lo normal? ¿Son normales ustedes, hermanos? ¿Somos normales? Decimos que sí, ¿verdad? Vamos a estar como la tira de la serie cómica esa, ¿no? De que dicen que estamos locos, Lucas, pero no hagas caso porque todos están locos, pero tú y yo no, ¿verdad? Y cuando vemos las cosas así, nosotros vemos lo normal de parte nuestra. Pero cuando hablamos de lo que es normal, conforme a Dios, conforme a su palabra, empezamos a ver que de alguna manera todos nos vamos a ubicar de acuerdo a conveniencias. Y cuando uno consulta, hermanos, o que uno empieza a leer, los psicólogos dicen que somos así porque somos producto de un resultado que fuimos reprimidos, que porque le echan la culpa a los papás, ¿verdad? No, es que los papás hicieron esto, es que la cultura hizo esto contigo, es que la sociedad hizo esto contigo, es que los tiempos te tocó vivir esto. Y los sociólogos dicen: no, si la riqueza estuviera, la igualdad existiera, estuviera todo repartido, no seríamos como somos. Porque ustedes a veces dicen por ahí: ¿quién sabe cómo son? No los entiendo. Y no seríamos de esa manera, hermanos. Y siempre hay un porqué de nuestras acciones y de nuestras actitudes. Pero la realidad, ¿qué planeó Dios desde un principio? ¿En qué estaba pensando Dios cuando hizo al hombre? O sea, le da un destino al hombre, pero el hombre se desvía del destino. Lo que Dios planeó, lo que Dios determinó, se va por otro lado. Y nuestras realidades que vivimos, pues también son otras. Realidades tan crudas que nos toca en ocasiones, ¿verdad? Nuestra manera de ver la vida, de vivirla, pues de gastar nuestra vida, son realidades que ahí están. Y yo creo que cuando se procesa la vida, nos vamos a dar cuenta que esas realidades golpean en nuestras emociones. Nuestra manera de pensar empieza a golpear nuestras emociones y nos afecta las emociones, empieza a afectarnos en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Dios ha determinado que nosotros llevemos fruto y que tengamos una plenitud de su vida, que estemos conectados a la vid y la savia de Dios, la vida de Dios esté fluyendo en nosotros. Y cuando Dios pensó en el hombre, Él estaba pensando en que el hombre pudiera disfrutar, tuviera un disfrute de la creación y de todas las cosas, sin que nada nos estuviera estorbando y que tuviéramos las cosas a medias. Pero tenemos que entender que todo se nos da a medias. Y es un problema, Dios planeó, tuvo un propósito. Dice aquí en el versículo 16, Dios nos dice: yo los escogí a ustedes. ¿Para qué nos escogió? Para que vayamos.
para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. O sea que cuando Dios pensó en nosotros, pensó en un fruto permanente. Dios pensó en un beneficio, Dios pensó en una plenitud, Dios pensó en que nosotros pudiéramos estar bien con nosotros mismos y poder hacerle un bien a los que están alrededor de nosotros. Pero no siempre es así, hermanos. Nuestra realidad es que ni nosotros nos hacemos bien, ¿o sí? No nos cargamos de tantas cosas que hasta nos enfermamos. Hay maneras de enfrentar los desajustes o las desigualdades. Usted tiene una situación en la vida, ya sea que la vida se la dé, usted la recibe, o tiene una situación con alguien en la vida también. Y una de las maneras en que empezamos nosotros a asimilar aquello es, primero, lo procesamos en nuestra manera de pensar, pero luego aquello nos lleva a una manera emocional y empezamos a vernos afectados en nuestras emociones. Y no siempre cuando tenemos una desigualdad o un conflicto, no siempre es un fruto apacible, no siempre es un fruto que se da, que nos beneficie. Una ocasión me tocó ver un granado con unas granadas así rojas, hermosas, y se me antojó agarrar una granada y la abrí. Estaba súper amarga. Se veía muy bonita, pero era un fruto amargo. Nosotros en la vida, hermanos, hay cosas que nos provocan frutos amargos. Y usted tiene una diferencia y emocionalmente, ¿qué hace? Tiene varias opciones, hermano. O lo expresa verbalmente, con un lenguaje a veces coloquial, florido, con mucha libertad. Amén. Y se puede expresar hasta físicamente también. Pero aunque tenga esas dos vías de expresión, siempre va a quedar una afección emocional. Y si queda un problema emocional, entonces vamos a tener problemas también físicos. Y cuando hay problemas físicos y emocionales, quiere decir que también hay problemas espirituales. Y tenemos problemas. ¿Pero qué fue lo que Dios planeó? Bueno, todo el mundo busca causas del por qué somos como somos y por qué somos como somos. Pero así somos, ¿verdad? Parece un trabalenguas, pero esa es la realidad. Así somos. Y aunque parece ser que todo pensamos que es normal, vuelvo a repetirle, muchas cosas no son normales. Si usted trae conflictos con usted mismo, no es normal. Si usted tiene conflictos con los demás, no es normal. Y aunque usted diga que con Dios está bien, eso es una grande mentira. Porque si no está bien usted con usted mismo, si no está bien con los demás, quiere decir que no tiene la paz de Dios ni tiene la fe para que Dios le haga libre primero internamente y para que usted pueda también tener el amor de Dios y poder darle amor a otros. Y la vida se nos complica. Y aunque hay muchas razones que cuando estudian los psicólogos y psiquiatras y sociólogos y todo mundo, y nosotros aquí también en los pueblos tenemos nuestra filosofía, ¿verdad? Y tenemos nuestros juicios, nuestros razonamientos. Todo lo que se diga es contrario a lo que Dios dice. Estuve investigando algunos aspectos sobre los males que vivimos. No es la intención de Dios, nunca lo fue. Nunca ha sido la intención de Dios. La realidad es que llegamos a ser seres disfuncionales con nosotros mismos y con los demás y hasta con Dios. Dios pensó en vidas realizadas, en familias realizadas. Dios pensó en matrimonios también armoniosos, realizados, en hijos plenos. Dios pensó en vidas productivas, pero las verdaderas causas están en las Escrituras. Me puse a rebuscar lo que es la palabra pecado, cómo es que la Biblia lo describe, la acción del hombre de haberse alejado de Dios. Y bueno, lo hemos dicho muchas veces, el problema de Adán no fue haber matado ni haber robado. El problema de Adán fue, ellos querían realizarse individualmente sin Dios y fueron a comer del árbol del bien y del mal y tuvieron un conocimiento sin tomar a Dios en cuenta. Y cuando ellos hicieron tal cosa, las cosas dieron un giro pero tremendo. Y el problema nuestro que tenemos es el mismo que tenían ellos. Nuestro problema es que hemos hecho las cosas a nuestra manera. Y buscamos muchas salidas, buscamos muchas excusas para hablar de nuestra forma disfuncional de estar con nosotros mismos y estar con los que nos rodean. Cuando la Biblia habla, hermanos, de la vida normal de Dios, cuando Jesucristo habla de los mandamientos, Él dice, ¿amarás primero a quién? Si yo amo a Dios, voy a estar conmigo mismo bien, dice. Y lo dice, ¿y a tu prójimo? O sea, es amar a Dios, es amar a los demás, pero también hacia mí mismo. Son tres cosas, hacia Dios, hacia los demás y hacia mí. Y cuando las cosas no son así, no hay pretexto. En la Biblia, eso lo menciona, nuestra manera de hacer las cosas por nuestra cuenta. Usted sabe que la Biblia habla de lo que es pecado, de lo que es iniquidad y lo que es transgresión. Y cuando uno se pone a investigar, la palabra iniquidad en la Biblia se menciona algunas veces, pero se menciona como vanidad, dolor, fatiga, debilidad, pena, ausencia de todo lo que tiene valor. Se menciona como algo doblado, torcido, perverso, fuera de una rectitud, una desobediencia deliberada. Iniquidad es un pensamiento deliberado que está por otro lado. No va en armonía con Dios, porque Dios dice una cosa y nosotros tenemos otro razonamiento diferente al que Dios, y es deliberado lo que nosotros hacemos con el pensar de Dios. La palabra transgresión, bueno, es que Dios nos pone un límite y nosotros no lo respetamos ni lo creemos. ¿Qué hacemos? Lo brincamos. Hatá tiene que ver con errar el camino, errar al
al blanco, que es pecado. Pero se me hizo muy interesante que encontré otras palabras también que designan la palabra pecado. Bueno, no sé en las pronunciaciones, pero si se me va, bueno, pues yo no soy judío, ahí me disculpan. Y la regla del español dice que las cosas se dicen como se escriben. Así es que si alguien dice de Shakespeare, puede decir Shakespeare, ¿verdad? Y no hay problema, está dentro de las reglas del español, ¿verdad? Y una de las palabras que yo veía, hermanos, en lo que es el pecado es rasha. Es agitación, turbulencia, suelto, dislocado, confusión, desasosiego en sí y en otros. Confusión, dije, me llamó la atención. ¿Cómo que es dislocado, suelto, confuso? ¿Por qué tenemos tanta confusión y por qué tenemos tanta disociación y por qué somos tan disfuncionales? ¿Por qué? No lo escucho. Por el pecado. Dice la Biblia, el Padre no llevará el pecado, ni el Hijo llevará el pecado. El pecado nos ha afectado a todos y nos afecta de una manera, pero luego hacemos una cadena de pecado. ¿Me entiende? Me puede afectar a mí primero y puede afectarme por alguien de mi familia, lo que usted quiera. Pero aún así, yo no soy responsable de lo de ellos, pero sí soy responsable de lo mío. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Y ese mismo pecado me va a llevar a que haga una cadena y yo afecte también a mis hijos, al vecino, ¿me entiende? A mi prójimo. Yo puedo afectar a otros. Yo no sé, hay gente que tiene esa capacidad, ¿verdad? De amargarle la vida a los demás. Y luego lo ven como un don, ¿verdad? Todavía muchos. Es que yo soy muy franco, no. Pero aún así cada quien responde por sí mismo. Y la confusión que vivimos, la forma disasociada que nos toca vivir tiene que ver con el pecado. No le echemos la culpa a nadie. Dice la Biblia, hermanos, cuando habla, dice que había un dicho en Israel. Dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. En otras palabras, se les pudrieron los dientes porque los papás comieron uvas agrias. Y es cuando dice la Biblia, no, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado. Solamente el alma que pecare, dice, esa morirá. Y cada uno es responsable por lo que hace. Podríamos echarle la culpa a muchos, ¿verdad? En la mitología griega tenían esa costumbre. O sea, los griegos no aceptaban. Pablo habla en un pensamiento hebreo y dice, el mal está. Y desde que el hombre cayó de la gracia de Dios, quedó separado, quedó oscuro espiritualmente. Y entonces el mal vino a establecerse. Es un mal genético. El mal está en cada uno y nos hace responsables. Nos da un libre albedrío y cada uno decide. Estamos entendidos hasta aquí, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención que el pecado es también desdoblado, confuso. ¿Me entiende? Es jamal, es problema y sufrimiento. Ajá, es transgresión, es brincar límites. Son algunas definiciones que la Biblia traduce como pecado. Pero lo que más me llamó fue esa definición. O sea, es una confusión. ¿Por qué tenemos tanta confusión nosotros? ¿Por qué somos tan disfuncionales? ¿Por qué no podemos ubicarnos? ¿Por qué tomamos actitudes? ¿A quién le echamos la culpa? Es el pecado que está en nosotros. Pero aún así, nadie es responsable. Nosotros mismos seguimos siendo responsables. En el versículo 2, si lo lee conmigo del capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Todo aquel que lleva fruto y lo va a limpiar con su palabra, dice el versículo 3. ¿Qué es lo que Dios usa para nosotros? Su palabra. Su palabra. Si usted no le da importancia a la palabra, la fe viene por el oír. La palabra de Dios es lo que va a ubicar nuestros razonamientos. Podemos agarrar ondas de Marte, si usted quiere, de la cultura, de nuestro egoísmo, de la conveniencia, de tantas cosas. Pero eso no va a hacer otra cosa más que generarnos confusión, culpa, angustia, sufrimiento. ¿Sí me está oyendo? Eso es lo que va a suceder en nuestras vidas. Pero Dios ha provisto la palabra. Dios ha provisto promesas para limpiarnos. Dios ha provisto promesas para darle un giro, para que lo que Él planeó desde un principio, el destino que Él determinó para el hombre, se cumpla a través de su palabra, de sus promesas, a través de la obra de Cristo, a través de su fidelidad en todo tiempo. Estamos en momentos donde hay una confusión tremenda. Y como que se ha visto más marcado ahorita las personalidades, la rebeldía, ¿verdad? De todo en las nuevas generaciones. Anteriormente a uno lo volteaban a ver con los puros ojitos, lo controlaban, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Los papás de uno nomás le hacían una seña y uno decía, ¡ay! A ver cómo me va. Era la chancleta voladora, ¿verdad? Una puntería bárbara que tenían, yo no sé cómo le hacían. Desde donde la aventaran, no erraban. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Son voluntariosos. Ahora, por más que les hagan viscos y les hagan... pues, ¿qué trae? ¿Qué le pasa? Dígame, ¿qué problema tiene? No, ninguno. Es otro tiempo, ¿verdad? No cabe duda. Les decía hace un momento, los griegos siempre le echaban la culpa a otros. De todo lo que hacían, los que tenían la culpa eran los dioses del Olimpo. ¿A quién se la vamos a echar nosotros? El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado. Su palabra nos es dada, hermanos. Dice, ya el pámpano que en mí está, dice, lleva fruto. Y lo limpio para que lleve más fruto. Usted sigue leyendo y dice, y tiene que permanecer en mí, dice, para que lleve mucho. Dice, fruto, más fruto. Mucho fruto. O sea que va creciendo aquello. Fruto, más fruto,
y mucho, pero les he dado la palabra, dice, para limpiarlos. Tenemos el evangelio, tenemos la palabra, tenemos las promesas. Hermano, si la fe es por el oír, entonces esta palabra es realidad. Dice la Biblia, las cosas que se ven a través de la palabra, Dios las hizo de lo que no se veía. Pero creo que no hemos visto el valor de la palabra nosotros. Así es que Dios planeó un destino para el hombre, que el hombre estuviera bien, que el hombre pudiera convivir bien. Y en ese destino que Dios planeó, Él pensó en beneficios para el hombre. Y nos llamó, dice el versículo 2, para que llevemos fruto. Más fruto, el 5 dice, y mucho fruto. Pero dice que el que no está en Él, ¿qué le pasa? Es cortado. Pero el que está en Él, dice que Él lo limpia. Si usted sabe el proceso de las vides, las ramas que tienen vida, que son fructíferas, siempre las podan. No las dejan que estén así con las marañas. Las podan. Dejan la rama, pero Dios hace una poda en nosotros. Dios empieza a tratarnos, Dios empieza a llevarnos a un punto donde Él nos va llevando para que seamos más fructíferos. Los beneficios que Él otorga es que Él tiene un cuidado y un tratamiento primero con nosotros. En el versículo 7 dice, si permanecemos en su palabra, todo lo que pidamos, ¿qué? Todo lo que pidamos. Beneficios. Él va a contestar nuestras peticiones estando en Él. Todas estando en Él. 8. Él se va a glorificar en que llevemos mucho fruto. Versículo 9. Nos da su amor y nos permite permanecer en Él, en su amor. Versículo 10. En su amor podemos guardar su palabra y obedecerle. Podemos amarlo, agradarlo. Podemos permanecer en su... O sea, nos da esa capacidad de poder hacerlo. Versículo 11. Nos da su gozo y lo cumple. Que sea completo, que sea cumplido en nosotros. Versículo 12. Su amor nos permite amar a otros. Si permanecen en mi amor, su amor nos permite amar a otros. Por si hay alguna duda, léalo conmigo el versículo 12. Este es mi mandamiento, que se améis unos a otros como yo os he amado. Pero dice, si permaneciereis en mi amor, me van a obedecer. Y ahí hay un mandamiento, podemos obedecerlo. Sus mandamientos en su amor no son difíciles. Su amor nos permite amar a otros. 13. Su amor nos permite servir a otros. Pero usted va a decir, ¿cómo? Dice que no hay mayor amor que uno ponga su vida. Y nada más razone esto. Si usted no puede servir a otros, que es más sencillo, ¿pondrá su vida por otros? No, ¿verdad? Eso no es cierto. Entonces, si estamos dispuestos a amarlo, a poner nuestra vida, nos da la capacidad de servir y hacer algo bueno por los demás. Versículo 14. Nos hace sus amigos, pero nos pide que hagamos lo que Él nos manda. Mi pregunta es, ¿lo hacemos? Versículo 15. Dice que Él a sus amigos les enseña, les da a conocer todas las cosas. Versículo 16. Él nos elige, toma la iniciativa para ir, para llevar fruto. ¿Y qué es ese fruto? Pero vamos a ver la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Todos esos son beneficios de los frutos, pero ¿cuál es nuestra realidad? Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, ¿cuál fue el problema? ¿Era malo que ellos quisieran ser como Dios, quisieran realizarse? Era malo. Dios les dijo que no comieran, porque el día que comen, ¿qué le dijeron? Van a ser, y Él no quiere que sean como Él. Y empezó a trabajar aquello, empezó a trabajar. El pecado siempre, hermanos, va a traer en nosotros, va a traer desgracia, va a traer angustia, va a traer temores, va a traer desajustes. ¿Me entiende? Pero ¿cómo es que opera todo ello en nosotros? Dios nos da beneficios, pero ¿por qué no gozamos de los beneficios? Déjeme decirle lo siguiente. Todo empieza con necesidades no satisfechas, ¿cierto? Usted lea la Biblia. Cualquier incidente donde se hicieron cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿cómo empezó? Con necesidades no satisfechas. Y el problema es que cuando hay necesidades y no son satisfechas, empezamos a generar hábitos para satisfacerlas fuera de la palabra. O sea que todo empieza con un buen fin. Si no es comercial, ni nada. Todo empieza con que Dios te ha dicho, no hombre, come para que seas como Dios, ¿verdad? Vea la vida de cualquier personaje bíblico. Y cuando usted examina antes del error, había una necesidad. ¿Está consciente de ello? Cuando hay necesidades en nuestras vidas y no sabemos esperar en Dios o no las ubicamos correctamente en la palabra, vamos a empezar a generar hábitos. Estaba escuchando una prédica sobre Judas y me llamó mucho la atención. Dije, me gusta esto para usarlo como referencia. Así que Judas se le hizo un hábito empezar a usar el dinero, que no era de él, un prestamillo, al cabo después lo repongo. Voy a hacer esto, no, es que mi necesidad es grande, o sea, Dios conoce. Y como tengo esta necesidad, pues, bueno, por esta vez, porque tengo necesidad. ¿Sí están aquí? Tengo necesidad. El que roba no nació ratero. Aunque hay la filosofía del mexicano que dice, borracho, yo he nacido borracho y he crecido. Y si sin remedio sé que borracho, ¿qué? Pobre amigo, ¿eh? Pobrecito. Pero nadie nació así. Él no nació borracho, ¿no es cierto? Hubo algo en la vida, ¿me entiende? Una necesidad que él no halló cómo satisfacer. Hubo una necesidad y la manera de satisfacerlo fue en una manera errada. El que roba empieza diciendo, no, pues tengo necesidad. Es más feo el hambre. Y lo hace a lo mejor ahí en una forma, bueno, en los años anteriores era muy popular una novela, ¿verdad? Porque
Porque en México, pues debido a la conquista y todo eso, y las castas y las clases, siempre hablaba de los ricos y de los pobres. Y hay aquella novela de aquel ladrón que robaba y le repartía a los pobres, ¿verdad? Repartía lo que no era de él. Pero era popular, ¿verdad? Hizo un hábito. Y empezamos en una necesidad, y aquella necesidad empezamos a hacer ¿un qué? Un hábito. Un hábito. No, pues es que nada más es esta vez, porque tengo. Y aquel hábito se va agravando. Y cuando aquel hábito empieza a agravarse, empieza a causar una descomposición fuerte en nosotros. Y cuando hay una descomposición, todo lo desvaloramos, todo lo criticamos, todo lo juzgamos. Es ahí donde empezamos a tener problemas con nosotros mismos y a tener problemas, porque ya generamos ¿qué dice el ladrón que está en el supermercado? Llega la mujer ahí a la caja y empieza a pagar, pero pone su bolsa aquí y se viene acá con el cajero porque lleva muchas cosas, pero ahí en la bolsa tiene el dinero y el ladrón está ahí observando. Y el ladrón desde que amaneció le pidió a Dios que le ayudara. Ayúdame a traer pan para mi familia, pero que no use la violencia, y guárdame a mí y guarda a los pobres también, que yo me tope, que no llegue a más. Y la mujer se voltea y aquel hombre en un 2x3 saca de ahí la cartera, la bolsa, y se va. Y llega diciéndole a la esposa: vieja, dijo, Dios me ayudó. Ahora sí, aquí hay comida para la semana. Pero ¿qué va pensando él? Que Dios, ¿cómo empezó aquello? Con una necesidad. Y empieza a tener conflicto ya consigo mismo y con los demás. Ese es el mecanismo. A veces hay falta de reconocimiento, falta de afecto. Son muchas cosas. Hay alguna situación en la vida que no está concluida, no está conclusa, y tenemos necesidad. Y siempre lo manifestamos y lo reflejamos en nuestras actitudes. ¿Hacia dónde? Y luego somos presumidos. Es que yo así soy. Oye, pero ¿por qué no dices una palabra afectiva? No, es que yo así soy. A mí no me anden con sus rollos. ¿No han escuchado eso? No, que así es. Está bien descompuesto, es lo que pasa. Está descompuesto interiormente. Tiene una descomposición. Usted ha leído la Biblia. ¿Cómo nos habla Dios a nosotros? ¿Qué dice Dios? No, yo no soy rollero. Aguántense, cálmense, apacíguense, ahí quédense. ¿Eso nos dice Dios? Con amor eterno te he amado. Eres mi especial tesoro. Y luego la Biblia nos dice que nos amemos con ferviente amor. ¿Sabe qué es ferviente? Aquí en la iglesia viene alguien y yo los veo así muy serios, y viene alguien que se desbarata y dice: mira cómo es ferviente este. Ferviente es expresivo. Es que manifiesta lo que trae. Y la Biblia dice que el amor debe ser ¿cómo? Ferviente. Quiere decir algo expresivo, algo manifiesto. Es lo que nos dice la Biblia, que nos amemos con ferviente. Pero cuando nos gana la necesidad de que aquello se hace un hábito, empieza una descomposición y empezamos a manifestarlo hacia los demás. Y donde nos pongan, hermanos, y donde vayamos. Hay ocasiones que pensamos que el problema está en los demás o está en el lugar, pero el problema está en nosotros. Y así lo pongan en China y donde lo pongan. Como hay una descomposición interna, ¿me entiende? A veces nos ponemos a platicar y decimos: bueno, ¿por qué en la iglesia hay jóvenes que no pueden o no están aquí integrados? ¿Me está oyendo? ¿Por qué no se integran nuestros muchachos? ¿Está aburrido esto? Sí, por ahí alguien nos dijo: no, es que están muy aburridos ahí todos. ¿Tienen cara de aburridos, hermanos, ahorita? No, ni de desvelados tampoco. ¿Por qué no nos integramos? Dígame. Cuando hay falta de amor hay carencia. Dios nos lo da, hermano, a toneladas. Pero hay una disfunción, hay una descomposición. Por ahí a lo mejor alguien pasó por encima de nosotros, ¿verdad? Y juramos que nadie volvería a pasar por encima de nosotros. Hay una falta de perdón ahí, y como hay una falta de perdón, empezamos a tomar actitudes de orgullo, empezamos a tomar actitudes. Ahí a lo mejor alguien nos humilló, ¿verdad? Y usted dice que no, pero son reacciones que tenemos. Y cualquier cosa que usted ve en los demás, y hay una descomposición en uno. Y nuestros hijos son quisquillosos también. Cualquier cosa que ven aquí, que ya no los saludaron, que ya no quieren estar aquí. Y lo dicen: no, es que en la iglesia. Un momento, están descompuestos ahí ustedes en su familia. Es una familia disfuncional. ¿Sí me oyó? Es un problema. Y el problema viene desde la casa. El problema viene desde nosotros, que nosotros internamente tenemos una descomposición y empezamos a hacer problemas. Y la cadena sigue, porque aquello que nos hicieron a nosotros, como somos quisquillosos, también ya se los dimos ¿a quién? A nuestros. Y el orgullo mal fundado que nos botamos y lo delicado que nos hacemos, también lo transmitimos a nuestros, y por eso ellos no están aquí. ¿Por qué? Pues porque alguien le hizo algo y no ha perdonado. Porque usted tuvo una vivencia y no ha soltado. Y usted se defendió y usted juró que nadie lo pisoteaba, y entonces levantó la guardia y se la pasa con la guardia en alto. Hay una necesidad de perdón, hay una necesidad de que usted suelte, hay una necesidad de que se llene del amor de Dios. Y esa falta de necesidad nos ha descompuesto y hace que esas actitudes surjan. Y luego nos hacemos dignos. Es que a mí nadie me va a humillar. Es que a mí jamás nadie me va a ver mal. Es que yo tengo dignidad y yo merezco. ¿Qué merece? No hemos sangrado.
por el Señor, ¿o sí? No le han vituperado directamente por el Señor, no por nuestros comportamientos, sino por el Señor, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero nosotros hemos hecho eso en nuestros hijos. Y luego usted culpa a la iglesia de que aquí no hay buenos líderes, culpa a la iglesia de que aquí no hay amor, culpa al grupo de que aquí no tienen buena enseñanza, de que la alabanza es así, de que fulanito ahí es así, que me cae mal. Hay una descomposición, hermano. Ya hay una descomposición interna. ¿Qué lo está causando? Pecado. Aunque es un poco delicado hablar del pecado, porque no, la palabra pecado ahorita en la actualidad pues no es muy bien aceptada. Pero yo le dije cómo la Biblia lo menciona, ¿verdad? La transgresión, la iniquidad, el errar el camino, la confusión, todo lo que le estoy diciendo en ese momento. Eso ha hecho que nosotros tengamos una descomposición. O sea, estamos un poco descompuestos, afectados, ¿verdad, hermanos? Es muy importante. Lo primero es eso, empezar a hacer hábitos en base a necesidades que no satisfechas. Ese es un problema y terrible y fuerte. Después de que esas necesidades no se satisfacen y hacemos un hábito, hay una desilusión. Le decía hace un momento, la descomposición llega a tal grado de que empezamos a menospreciar a las personas, todo lo criticamos, todo es negativo, nada nos parece bien, estamos siempre juzgando. Una ocasión yo le dije a alguien, oye, no te hallo. Le dije, si escupo estoy aguado y si no escupo estoy reseco. No te hallo la orilla. ¿Por dónde le doy? Hay una descomposición. Todo es la segunda etapa degradativa es eso. Hay una descomposición tan tremenda que todo lo criticamos, todo es negativo, todo lo vemos mal, nada nos parece bien, ya está descompuesto aquello, todo lo descalificamos, hay una crítica siempre, todo lo cuestionamos, se hace una costumbre, usted examine, ¿cómo habla, hermano? Dice la Biblia, tal es su pensamiento de su corazón, de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Cómo hablamos? Dice la Biblia, si alguno hable conforme a la palabra. Y Santiago dice, de una fuente no pueden brotar dos tipos de aguas. ¿Cuántos tienen el don de lenguas? En el buen sentido, mi hermana. Pero en el otro sentido, el otro don de lenguas. ¿Sí saben cuál es el otro don de lenguas? ¿Cuál? El chisme. Ese es el otro don de lenguas, ¿verdad? ¡Ey, le gusta! Francamente, yo me asombro, hermanos. Cuando me habla gente de Estados Unidos y me dice, hermano, ¿usted no sabe? No sé. No le creemos, pero si está ahí, pues no sé. Yo no sé si la CIA esté aquí en México, ¿verdad? Porque todo lo que aquí pasa, lo saben primero los de allá que nosotros. Y pues como tienen avidez de saber cómo está aquí el rancho y cómo están las familias y todo, pues hermano, como que el chisme se acomoda, ¿verdad? Y todos saben a quién se robaron, quién se casó, saben. Bueno, todos saben. Y nosotros... A mí me ha dado pena con alguna gente que encuentro de pronto, hermanos, y yo no sé qué perdieron. Me encontré una persona en Telégrafo y ese día su mamá estaba atendida y yo no me di cuenta. Después yo me disculpé, le dije, no, perdóneme, no supe. Yo no sabía que ese día era un día pues difícil. No, dijo hermano, no se apure. Pero hay cosas que no nos damos cuenta. Pero cuando se tiene el don de lenguas, pues sí, ¿verdad? Todo se sabe, pero ya hay una descomposición porque es crítico, ahí está. Cuando ya se va a la otra etapa, hermanos, ya tiene que ver con una desesperanza. Escuchaba yo esta disertación sobre este mismo tema, decía la persona, Judas no pudo lidiar con el problema. ¿Qué hizo Judas al final? Pedro negó al Señor. La falta de Pedro dice que en el contexto judío era más penada porque Pedro negó al Señor. Pero Pedro se arrepintió, lloró amargamente, pero sí pudo lidiar con el problema y no cayó en desesperanza, se arrepintió, dice la Escritura. Así es que ya lo último de la degradación es la desesperanza. Mucha gente está desertando. Hay gente que empieza bien en el Señor y de repente, ¿qué le desanimó? Es que el pastor, es que los hermanos, es que puro trabajo ahí, no hombre. Y ya de que te metes y tienes que dar. No hombre, yo no dejaré. Pues qué bueno que a nadie le pedimos nada, ¿verdad? Que todo es voluntario. Que el que lee la palabra sabe que dad y se os dará. Pero si no lo cree y está descompuesto, mejor ni de nada. Porque descompone si da. Sí, porque empieza al rato a murmurar y a hablar y a decir que esto, que di, que nomás yo y que por qué yo y que tanto y que por qué lo hicieron así, Mire, le dijeron a Ananías y Zafira, si te lo hubieras quedado, lo hubieras aprovechado mejor, pero no mientas. Hay una descomposición. Se pierde la esperanza, hay deserción, se corta. Y aquí hay un proceso con el pámpano que se corta, la rama, ¿qué dice? Se corta, no lleva fruto. ¿Cómo no ve fruto? ¿Qué hace? Primero, antes de que lo corten, ¿qué sucede? Se seca. Y aquí está la descomposición que les estoy diciendo. Se seca. Nuestras vidas pueden estar secas. Una lengua no produce vida, pura crítica, pura murmuración, está seca. ¿Cuál es lo próximo? Se corta. Cuando se corta, está lista para el fuego, dice ahí. Deserta, se va. Y si sigue la misma secuencia, la misma carrera, termina siendo locuras. Y locuras grandes. Hasta quitarse la vida. Aventar todo por el caño. Son locuras. Pero hay una descomposición. ¿Cuál es la condición que Dios puso en el proyecto que Él trazó? Hay una condición aquí, hermanos.
Dar fruto no es un mandamiento, fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Sí me oyeron? Dar fruto no es un mandamiento aquí en este pasaje. El mandamiento es estar en Él. Nosotros nos clavamos en el fruto, pero quite los ojos del fruto. Ponga los ojos en estar en Él, porque dice, el que está en mí lleva fruto. Y nosotros pensamos más en el fruto que estar en Él. Por eso andamos cerrando, andamos por otro lado, hermano. Porque pensamos más en el fruto. Hay que portarnos bien, hay que hacer esto, En Isaías 42, Isaías habla, 42:1, él habla del siervo en el cual el Padre se complace y dice, este es mi siervo, yo lo voy a sustentar. Y habla del deleite. Y cuando Cristo se bautiza, hay una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, deleite, contentamiento. ¿En quién se complace el Padre? Nomás en el Hijo. Y Pablo nos habla de que el que está en Cristo es acepto. En Efesios 1:6 dice, en Él somos aceptos en el amado. Solamente cuando yo voy a Cristo, puedo complacer al Padre. Cuando yo estoy en Cristo, todo el poder que Él tiene, lo hago mío. Fíjese cuántas veces usa la palabra estar en Él. Desde los primeros versículos, el versículo 2 dice, el que está en mí. El versículo 4 dice, permaneced en mí. El versículo 5 dice, permaneced en mí. El versículo 6 dice, el que en mí no permanece. El 5, permaneced en mí. El que permanece en Él, en el versículo 9 dice, permanece en su amor. El que permanece en Él, permanece en su palabra. Así es que la clave, la demanda, el requisito que Dios pone es permanecer en Él. Dios planeó que demos fruto y que tengamos vidas plenas. No se da fruto por consecuencia del pecado, tenemos que tratarlo. Tenemos vidas disfuncionales. Estamos en descomposición interna y hay una degradación y ahí vamos. Y aunque está un pámpano, dice el pámpano que en mí está, quiere decir que sí está en Cristo, pero empezó una degradación. Dejó de dar fruto y está seco, ¿me entiende? Está seco. Y nuestra vida sí empieza a secarse. ¿Cómo? ¿Por qué está seca? Hermano, porque tenemos los ojos puestos, dice la Biblia, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es ¿quién? Cristo Jesús. Pero ponemos los ojos en otras cosas. Las necesidades no satisfechas le damos otra salida. En lugar de ir a la palabra y hacer lo que dice la palabra, hermanos, aprender a estar en Cristo. Solamente somos aceptos en el amado. En Juan capítulo 17, versículo 10 al 26, él dice al Padre, dice, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y estos que tú me diste, dice, yo me he glorificado en ellos. Amén. Porque el amor con que me has amado está en ellos y yo en ellos. Juan 17, versículo 10 y versículo 26. Hay otro versículo que está acá en los primeros versículos, está aquí en primera de Juan 2:5. Tenemos que aprender a ser uno con Él. Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Y Él pide también que seamos uno con Él, que estemos en Él. Y cuando estamos en Él, tenemos que mostrar las evidencias de que estamos en Él. Una fe fija que nos lleve al reposo de Dios en todo tiempo, que tengamos que lidiar contra la incredulidad. Dice que aquellos por la incredulidad de su corazón no entraron al reposo de Dios. Y salirse del reposo de Dios implica en nuestras vidas que nos privamos de las bendiciones. Estar en Él es saber que tengo su aceptación, saber que le puedo deleitar en Cristo, que está conmigo en las altas y en las bajas. Pero ¿cómo me doy cuenta si estoy ejerciendo las evidencias? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? No soy perfecto, hermanos, pero estoy empujando por una renovación continua. Estoy empujando por ser cada vez, parecerme más a Cristo, pero no lo voy a hacer con mis fuerzas. Yo debo de aprender a estar en Él. Quiere decir, hermano, que todo lo que surge, todo lo que sale, yo necesito llevarlo inmediatamente. Cuando me salgo de Él y dejo de estar en Él, yo inmediatamente debo de hablar y decirle, Señor, perdóname. Casi todo el día tengo uno que está diciendo, Señor, perdóname. Que llegó un pensamiento y lo aterrizamos y no está bien, Señor, perdóname. Que por ahí en alguna situación algo nos molestó algo y cómo hablamos, la manera en que nos dirigimos. A lo mejor tenemos necesidad de estar tranquilos y de repente nos incomodamos y nos molestamos, ¿verdad? Es una necesidad que no satisfecha, maltratada. Y ya respondemos mal. ¿Qué tenemos que hacer inmediatamente? Hermano, perdóname o perdóneme. Si usted se fija, no podemos soltarnos de la gracia. En ningún momento. Por eso le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate ¿en qué? En la gracia. No te esfuerces en dar frutos. Esfuérzate por estar conectado. Esfuérzate por aprender a estar en. Entonces yo tengo que renovarme continuamente. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos. Yo tengo que entender que la palabra tiene que gobernar mi vida. Que la palabra tiene que ser el pan diario. Pero todos traemos nuestro librito, nuestros propios, hermano, y nos choca, nos fastidia que nos digan, oye, esto. La Biblia dice esto. ¿Cómo lo tomamos? Nos den cara. Pero si estamos en su amor, permanecemos en su palabra. Ahí mismo en 1 Juan capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en... Fíjese bien, hay una renovación. Su palabra es el pan nuestro. La tomamos muy en serio. O sea, es para nuestras vidas a diario. Tercer cosa, nuestras vidas deben de tener fe y amor. Fe y amor.
Es muy fácil decir, presumir, ser presumidos. Yo tengo mucha fe, hermano, yo tengo fe para esto. ¿Y cuánto amor tiene? El camino más excelente del que habla Pablo es el amor. La fe va a pasar, la profecía, pero el amor, dice la Biblia, nunca dejará de ser. Así es que, ¿cómo sé que yo estoy en Cristo? No solo tengo fe, tengo amor. Y el amor cubre multitud. Tenemos amor para reclamar, ¿verdad? Es que ustedes deben de amarme, ustedes deben de tratarme bien. Ustedes no tienen amor porque a veces, quién sabe cómo son. ¿Qué le parece? Siempre lo estamos reclamando de esa manera. Pero el amor, hermanos, está para hacer bien a los demás. ¿Me entiende? Así es que, algunas preguntas. ¿Qué tanta hambre tenemos de ser renovados como Cristo? ¿Qué tan importante es la palabra? ¿Es su pan diario? ¿Tenemos amor incondicional de Dios en nosotros y hacia los demás? Claro, no somos perfectos, hermano, pero yo creo que podemos aprender a estar en Él. El pámpano que en mí está lleva fruto, porque sin mí nada podéis hacer.